tuvimos una reunión, un grupo de legisladores con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien ante algunos coordinadores de las diferentes bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como de la de Senadores, él daba a conocer cómo está la situación financiera en México, hasta ahorita los puntos fuertes que tenemos para enfrentar la cuestión que se está dando a nivel mundial y la manera como podemos salir adelante y adicionalmente bien soportados. Es obvio que se acercan los tiempos y dentro de esos tiempos se tiene que ver lo que es la ley de ingresos y lo que es el presupuesto de egresos y una serie de expectativas que existen en relación a diversas leyes que pueden también ayudar para pasar esto, como es la reforma en materia laboral que está en la Cámara de Diputados, y eso puede también ayudar a tener un mayor y mejor blindaje en México. La reunión en términos generales fue cordial, fue abierta, fue muy directa, y en ese sentido, bueno, se empiezan ya a ver las diferentes posiciones en que pueden irse abordando estos temas para buscar que haya mesas de trabajo y que eso pueda permitir una mayor agilidad, menos turbulencia de carácter político y mucho más consistencia en el trabajo en lo que se refiere a las finanzas en México. ¿De qué se trató? Bueno, pues prácticamente estos temas tienen que abordarse de manera primaria como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, lo que se refiere a la ley de ingresos, donde él anticipa y dice que no está pensando el gobierno federal en presentar una ley de ingresos donde traiga gravámenes diversos a los que actualmente existen. Es decir, no está pensando en que haya más impuestos, por el contrario. Dice, nosotros tenemos que dar certidumbre a nuestros mercados y es la parte que vamos nosotros a presentarle a ustedes los diputados. Y la segunda, bueno, pues que tampoco se descuide en lo que se refiere a la parte presupuestal a algunas cuestiones fundamentales como es el combate a la pobreza, como son los programas sociales y que sobre ese punto, bueno, pues ser muy sensibles y eso es lo que también solicitaba a los diputados. Nosotros, como senadores, lo que sí nos corresponde es ver ya como Cámara Revisora lo que se refiere a la ley de ingresos y aquí creo que en el Senado no teníamos mayor inconveniente para poder aprobar una ley de ingresos donde no traiga nuevos impuestos y se quede en ese sentido tal como se ha venido dando los últimos 2 años. Yo creo que ese es un buen punto de partida porque entonces sí no se está pensando en que llegue la inquietud de los mercados ni de los ciudadanos de que pueda haber nuevas cargas tributarias y da certidumbre para poder hacer procesos de planeación y de expansión en nuestras propia industria que tenemos, nuestro comercio. Prácticamente en eso fue la reunión y habré de decir que creo que es un inicio bastante positivo, lo consideramos nosotros y creo que es un diálogo donde podemos decir que también inicialmente hubo entendimiento. Estoy a su disposición si hay algunas preguntas. Esa fue una propuesta donde seguramente los próximos días cada bancada podrá estar viendo a quienes mandan, pero regularmente lo que se hace es que son los legisladores, diputados de las comisiones encargadas de ver el presupuesto, de ver la parte hacendaria. Bueno, de acuerdo a los términos de ley, tiene que irse presentando ya al inicio del periodo de sesiones para que se vaya empezando a hacer esos trabajos. Bueno, yo creo que se estaba inclusive adelantando todo esto por la circunstancia financiera mundial que se está dando y que eso obliga entonces a que haya que tomar mayores providencias, iniciando con un diálogo que permite entre lo que es Hacienda y los legisladores ir caminando frente a las necesidades del país. Senador, buenas tardes. Si nos pudiera hacer el favor de comentarnos ¿cuáles fueron las cifras que les dio Ernesto Cordero en función de los porcentajes que pudiera resistir México de la caída o del no crecimiento de la economía en los Estados Unidos? O sea, ¿hasta qué tope todavía podemos estar relativamente tranquilos y a partir de qué momento es cuando ya los focos rojos empezarían a prenderse hacia la economía del país? Y la segunda, senador,
preguntarle, tengo entendido que ayer en esa reunión Francisco Rojas dijo que ofrecía certidumbre para esta negociación y que usted de alguna manera dijo que el PRI tenía la sartén por el mango y que a fin de cuentas eran ellos los que siempre decidían este paquete. Le quiero preguntar, ¿por qué esta desconfianza a esta promesa que hizo Francisco Rojas en la mesa el día de ayer? Gracias. A ver, son varias cosas. Primero, no entramos a la parte vamos a decir, de la danza de las cifras, pero sí se comentó que hay reservas internacionales históricas que nos permiten también tener en ese sentido un blindaje. La segunda, pues efectivamente, el PRI en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen y es la que tiene que ver precisamente de manera primaria la ley de ingresos y le corresponde como facultad exclusiva ver el presupuesto de egresos de la Federación, pues tiene una mayoría prácticamente absoluta y por lo tanto el PRI es el que tiene que buscar o tiene que encontrarse que el PRI pueda apostarle al desarrollo del país y por tanto hay que hablar con ellos. Yo por eso daba inclusive y decía hace unos días pues que no era correcto lo que estaba señalando el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, al estar deteniendo algunas cosas que son importantes para el desarrollo del país. Valga, ni siquiera han tenido la capacidad para sostener la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tanto requiere México. No hay que olvidar que es una ley que ya tiene prácticamente 40 años de antigüedad, cuando ha habido un avance tecnológico importantísimo y que el mismo PRI dice, bueno, tenemos dificultades internas porque no nos podemos poner de acuerdo. Pero ¿para qué presentan entonces la iniciativa creando expectativas falsas? Y lo que no queremos ahora, y por eso fuimos muy directos, muy claros, muy contundentes, de decirles, a ver, cuáles son los compromisos que puede el PRI hacer para que México pueda salir adelante en la Cámara de Diputados. Y nosotros sabemos que en la Cámara de Senadores hemos tenido una dinámica diferente y que hemos sido inclusive reformistas, alcanzando los consensos necesarios. Pero hemos visto como la Cámara de Diputados ha sido un dique fundamental para estancar con mucho el desarrollo que podía tener México en su propio crecimiento. ¿A qué se hacen los llamados? Pues precisamente a eso. Sí, hay situaciones que ponen focos amarillos y en esos focos amarillos tenemos que pensar en México más que en las partes partidistas, valga la redundancia, que estén poniendo en un riesgo mayor al propio país. Entonces, yo creo que son de los puntos fundamentales que hemos estado también tratando y no podíamos evadirlo el día de ayer. Sí queríamos saber hasta dónde se va a comprometer el PRI en la Cámara de Diputados, hasta dónde se va a comprometer Moreira, o si van a estar pensando única y exclusivamente en jalar más recursos para sus gobiernos y que sigan manejándose con opacidad o con endeudamientos. ¿Y hasta dónde se comprometió? Pues ayer dijo que lo tenía que consultar con su bancada, que ellos estaban dispuestos, pero bueno, todo mundo sabemos que también esa parte la dijeron con el periodo extraordinario y no se avanzó. Entonces, no es que como luego dicen que la mula fuera arisca, la hicieron y aquí los compromisos tienen que verse también en acciones y en los hechos. Senador, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me gustaría saber si nos puede comentar si en esa reunión con el secretario de Hacienda se tocó el punto de la situación financiera internacional y qué medidas va a adoptar el gobierno federal para que pues eso que llaman catarrito no se convierta en una tos crónica y que afecte la economía nacional. A ver, sí se trató y lo trataron mucho en términos económicos de cómo están las propias situaciones. Inclusive ya se ha hablado y se decía que esta parte que además no llegó, por así decir, la sangre al río, porque finalmente hubo un acuerdo con Norteamérica en donde no se declara en moratoria, pero llegó a afectar, obvio, pues prácticamente a todo el mundo. Dice, todo el mundo tiene bonos del Tesoro norteamericano y esos bonos son lo que constituyen las reservas de los países. Si Estados Unidos dice, no te pago estos bonos, pues se cae absolutamente todo. No obstante eso, pues es un coletazo que está pegando y lo estamos viendo inclusive hasta en las principales bolsas del mundo, que ya traen situaciones inclusive de ciertos desequilibrios, y eso también puede llevarnos a lo que está ocurriendo de una desaceleración. También se habla y dice México tiene potencialidades importantes porque es una economía emergente que no ha tenido procesos inflacionarios con las espirales como se da en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, que trae dificultades en ese sentido
muy serias, y entonces dice, nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura para beneficiar obviamente al país, pero debemos tomar las medidas que eso nos permita dar certidumbre. ¿Qué es eso? La ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y obviamente tratar de construir otro tipo de leyes que son fundamentales, como habla de la laboral. Si estuviera una reforma, la ley laboral, la ley federal del trabajo, probablemente ya hubiéramos crecido un poco más. Y si hubiéramos sido más eficientes en el manejo de los recursos públicos, creo que sobre ese punto creo que hubiéramos combatido más rápido la parte de la pobreza, porque la pobreza no se va a combatir desde el centro, la pobreza se combate con programas sociales que se aplican en los estados y en los municipios, y ahí hemos visto dificultades muy serias, y eso no le corresponde solamente a la Cámara de Diputados, pero sí muy serias de opacidad o de desvío de recursos, o inclusive hasta de propio endeudamiento de las entidades federativas, a grado tal que tuvimos que presentar aquí una iniciativa de reforma constitucional. Pero prácticamente fue lo que hablamos, y se va a ir tocando los puntos en las mesas de trabajo ya a través de las propias cifras y a través de las estrategias que se puedan ir sumando entre lo que es la visión del Ejecutivo con, obviamente, vamos a hablar de la buena fe, de la buena voluntad de los legisladores en la Cámara de Diputados. Senador, buenas tardes. Preguntarle si en la reunión el secretario Cordero les confirmó si va a continuar él en el cargo para hacer la negociación del presupuesto, o en realidad se va a confirmar los rumores que se dice que va a entrar un nuevo secretario al quite. No fue un tema que se haya tocado. Ahí nos sentamos con el secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda tocó como tal los puntos que tenía que ver con el propio legislativo. No hubo nadie que cuestionara en estos momentos su salida, porque sabemos que en ese sentido son cuestiones personales, son aspiraciones legítimas las que tiene, y que entonces sobre ese particular no hubo quien señalara ni quien también descalificara para nada al secretario de Hacienda, en tanto que el secretario de Hacienda en estos momentos es un punto central y medular en las políticas económicas de México, y yo creo que como tal está cumpliendo su responsabilidad, y que sus aspiraciones legítimas en sus ratos libres ha señalado que él está juntándose con los militantes de su partido, al que yo también pertenezco, pero yo creo que eso está en su plena libertad, siempre y cuando no descuide su responsabilidad. Y le reconocieron ayer que fue una reunión no solamente productiva, también positiva, y su capacidad del conocimiento que tiene de todos los asuntos económicos del país. Oiga, senador, nada más rápidamente, en su reunión el secretario les habló les deslizó algún nuevo impuesto por la situación global que se viene, o si también se va a tratar la reducción ya o el tope de las gasolinas. Y por el otro lado, si el gobierno es el que ya se tenga que en este presupuesto amarrar el cinturón y no el pueblo. El secretario inclusive lo señaló, como lo ha hecho en otras ocasiones, dice, en los últimos 2 años la presentación de la ley de ingresos no ha traído nuevos impuestos, porque esa es la parte de los mensajes que se quieren mandar, de estar dando certidumbres. Y siempre las leyes de ingresos que se ven en anualidades empieza a inquietar, inclusive hasta las propias inversiones. Y lo que se requiere es dar certidumbre para que pueda haber mayor estabilidad y mejores inversiones. Que hay que hacer después una reforma hacendaria, sí, pero no es posible cada año estar cambiando los impuestos. Entonces, él señala y dice, aquí nuestra responsabilidad es dar certidumbre, y más en estos momentos, y no vamos a presentar una ley de ingresos que traiga ningún nuevo impuesto. Es todo, senador. Gracias. Del yeto que tanto el PRI ha insistido que desaparezca. No se tocó lo del yeto. Senador, entonces no habría reforma hacendaria porque el PRI lo trae en la agenda, la iniciativa de Beltrones que trae el impuesto del IVA, la desaparición del yeto. En eso nos viéramos que hubiera una real reforma hacendaria en este país, donde fuera inclusive hasta federalista, pero para ser muy francos, una cosa es los senadores del PRI que presentan inclusive las iniciativas que debían estar atendiendo los diputados del PRI, y otra cosa muy diferente es la voluntad de los diputados del PRI, que lamentablemente, lo señalaba, teniendo una mayoría en la Cámara, han sido un dique para poder avanzar más rápido en este país. Sé que les estoy poniendo, obviamente, espinas en las costillas, y luego adrede, a ver si les cae el 20, si se ponen las pilas y hacen las reformas que requiere este país ahora que tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.